presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Gracias por quedarse con nosotros. Permítame usted darle la bienvenida en la vía telefónica, a través del teléfono, al doctor Santiago Nieto Castillo, a quien le agradezco que haya tomado la llamada en esta mañana para Presencia Universitaria para conocer algunas puntualizaciones respecto de una lectura, de un comunicado de prensa del que da lectura la defensa del exgobernador Cabeza de Vaca, en donde hacen señalamientos que me parece valdría la pena conocer su punto de vista. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimos saludos, muchas gracias a Presencia Universitaria, al auditorio y con todo gusto. Gracias, doctor. Y bueno, hay ahí un par de señalamientos en donde pretende dejar en el imaginario colectivo que la investigación que se hace desde la Unidad de Inteligencia Financiera cuando usted estaba al frente en contra de este exgobernador de apellido Cabeza de Vaca tenía tintes políticos, doctor. ¿Qué hay de reflexión en torno a ello? No, en realidad nosotros tenemos dos modelos. Uno que se llamaba el modelo reactivo, así se lo denominaba, que era cuando alguna autoridad nos pedía información, la Fiscalía General de la República, etcétera, o el modelo proactivo, que era cuando a partir de los modelos de riesgo se introducía algún elemento, Tamaulipas por ejemplo, y empezaba a obtenerse información que daba una calificación. La calificación era de 0 a 10, valoraba 253 variables, y esto permitía generar mayores calificaciones. Mientras más cercanos del 10, estamos en presencia de casos que pueden ser de lavado de dinero. Y lo hicimos en todas las entidades federativas. En Tamaulipas surgió el caso de Cabeza de Vaca como uno de los casos prioritarios, además de otros relacionados con el huachicol. Recuerdo un expresidente municipal del PRI de Reynosa que estaba vinculado y que tenía una niña de 6 años con 27 millones de pesos en sus cuentas, cosas así. A partir de ahí, pues nosotros presentamos la denuncia ante la Fiscalía General de la República, FEMDO, la Fiscalía, hoy FEMDO, en su momento CEIDO, Delincuencia Organizada, solicitó el desafuero ante la Comisión de Justicia, que en ese momento, de la sección instructora, de que en ese momento encabezaba Pablo Gómez. Y como sabemos, con voto del PRI en la sección instructora y posteriormente en el Pleno, se votó en la Cámara de Diputados y Diputados el desafuero de Cabeza de Vaca. Se obtuvo una orden de aprehensión, el Congreso del Estado de Tamaulipas planteó una controversia constitucional. Al final la Corte interpretó el artículo 111 de la Constitución diciendo que un gobernador tiene dos fueros, el fuero federal y el fuero local, por eso el Congreso de Tamaulipas debía desaforarlo, y a partir de ahí FEMDO obtiene una nueva orden de aprehensión. Cabeza Vaca que ni siquiera comparece a la entrega del mando a Américo Villarreal, y son azares, coincidencias de la vida. Me toca a mí asesorar jurídicamente a Américo Villarreal durante su campaña. Roberto Gil es el asesor de jurídico de Cabeza de Vaca, y eso genera estos efectos que hoy todavía estamos viviendo. Es falso que haya existido una persecución política. Es cierto que Cabeza de Vaca fue un gobernador altanero, yo diría grosero, con la secretaria de Gobernación. No me lo cuenta nadie, yo lo viví en una CONAGO. También me tocó ver cómo trataba al presidente de la República, pero eso tiene que ver más bien con su propia naturaleza política. Es una gente que ha estado vinculado con grupos delictivos. No ha podido comprobar en este momento los 28 inmuebles que se le detectaron desde la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Y en un hecho desesperado generan esta invitación a una persona que estaba contratada por honorarios en la Unidad de Inteligencia Financiera, que me habían recomendado personas de San Juan del Río, y que pues el resultado es lo que vimos. Y quiero dar un detalle adicional. Dos empresarios cercanos
me comentaron que los buscaron de parte de una empresa petrolera inglesa, que les pagaron una ida a Inglaterra, a Londres, les pagaron en business, en primera clase, les pagaron el hospedaje varios días y los llevaron a una cena. Y en la cena empezaron a platicar sobre los temas de compliance, que es a lo que se dedican nuestros empresarios, y les dijeron que cómo la llevaban con Carla Humphrey, cómo la llevaban con Santiago Nieto, cuál era la relación entre ambos, o sea, de mía con mi esposa, y evidentemente es el mismo modus operandi de lo que hicieron con este joven Monroy. Lo localizan por una red social, LinkedIn, lo invitan a 2 entrevistas de trabajo, lo invitan a Nueva York, le pagan el boleto, los llevan a cenar, y en ese momento pues este joven dijo lo que ellos querían escuchar para efecto de tener el trabajo que le estaban ofreciendo, que resultó ser un fraude. A mí 2 cosas me llamarían la atención. Uno, el nivel de perversidad, cómo generas ese tipo de engaños para que la gente te dé información, aunque sea información falsa. Y 2, ¿cuánto debieron de haber gastado? Por lo menos unos 800,000 pesos en los 2 empresarios que llevaron a Londres en business, y por lo menos unos 250,000, 300,000 pesos en el joven Monroy y su esposa para llevarlos a Nueva York. Yo lamento mucho que haya dicho lo que dijo, porque además no corresponde con la realidad, y además él no era una persona cercana, ni siquiera que diera cuestiones pues de planeación o de análisis estratégico o operativo. Él veía procedimientos de naturaleza administrativa y nada más. Ni siquiera veía los temas penales. Entonces, Cabeza de Vaca organizan esta rueda de prensa, mi enemigo personal, y el resultado es lo que ya vimos. El joven Monroy se retracta y yo hago público esta información. ¿Qué va a seguir? Pues nosotros vamos a presentar una demanda, porque ahí se han hablado de cosas absolutamente falsas. Se plantea que mi esposa gastó $1 millón, lo cual es absolutamente falso, que viajó en un jet privado a Guatemala para la boda, lo cual es absolutamente falso, que nos incluso los tickets del vuelo comercial que tomamos para ir a México. Se dijo también se habla de que yo había participado en un tema de enriquecimiento ilícito, lo cual es falso. Se trata de contratos de Confoviste para la adquisición de un crédito hipotecario, y con el Banco Azteca con mi esposa sacamos un crédito hipotecario para una casa. Y creo que yo ya estoy cansado. En algún momento Adán Augusto López me pidió que fuera prudente, que no saliera a medios y que guardara silencio respecto a lo que estaba sucediendo, pero esto ya llegó, ya el haberse metido con mi esposa y haber generado esta campaña. Me acaban de avisar que están contratando gente de redes sociales para hacer una campaña de desprestigio, que ya es algo que supera la posibilidad de una urbanidad política. Y lo que es un hecho es que, ¿por qué lo hacen en este momento? Por algo muy sencillo. Un tribunal colegiado de circuitos le revocó el amparo que le habían concedido a Cabeza de Vaca. Hoy es prófugo de la justicia. Hoy la Fiscalía General de la República emitió una ficha roja para buscarlo en Estados Unidos, y creemos que es un buen momento para dar un mensaje de combate a la impunidad. Y yo soy muy orgulloso de ser el procurador de Hidalgo, muy agradecido con Julio Menchaca por darme una oportunidad de un cargo que sé que tenía y que tengo la capacidad para llevar a cabo, y se está demostrando en los hechos. Pero lo más importante para mí es decir que si yo fuera el fiscal de Tamaulipas, evidentemente Cabeza de Vaca estaría en la cárcel. Doctor, desde acá del lado de la audiencia, del lado del ciudadano, se percibe que hay un tema personal entre el exgobernador, o mejor dicho, sí, un embate personal del exgobernador de Tamaulipas hacia usted. ¿Se trata de, lo ve usted, le da una lectura como una revancha por su actividad al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera?
Y hay que recordar algo. Este grupo político pensaba que en 2024 iban a pelear por la presidencia de la República. No es algo que fuera menor para ellos. Primero, generaron candidaturas del Senado de la República para obtener gubernaturas, y así tuvieron Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Baja California Sur, Durango, Chihuahua, que pertenecía más bien a otro grupo político, Aguascalientes, pero resulta que empiezan a perder las elecciones. El Morena les termina arrebatando Baja California Sur. Ellos traicionan a los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Y el último bastión que les quedaba, porque Aguascalientes sale del control de ese grupo político, sigue en el PAN, pero en otro grupo político, y lo mismo en Chihuahua, que aun cuando pues ya se encuentran nuevamente operando todo este grupo de personas viviendo del presupuesto chihuahuense, en ese contexto, Cabeza de Vaca idea una segunda fórmula. La segunda fórmula es la Alianza Federalista. Busca gobernadores del PRI, de MC y del PAN para generar una embestida en contra del presidente López Obrador. Fue un fracaso. Poco a poco las gobernaturas que gobernaba la Alianza Federalista fueron perdiéndose en manos de las candidaturas de Morena, y ahí estuvo Colima, por poner un ejemplo, Michoacán, y nuevamente el último bastión que tenían en ese segundo intento por la presidencia de la República era Tamaulipas. Pensaron que no iban a ganar. En ese momento me invita, como yo conocía perfectamente el caso Cabeza Vaca, me invita a Américo Villarreal a formar parte de su equipo de campaña, y desarrollamos una estrategia de recopilación de todas las irregularidades que se han cometido durante su mandato. Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía del Estado, ante la Fiscalía Electoral. Él genera una denuncia en mi contra ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, y por supuesto que me ve como el responsable de haber roto sus aspiraciones presidenciales. Por eso me denominaba el sicario Nieto. Y yo afirmé que efectivamente si había matado algo era su absurda aspiración por convertirse en presidente de la República. A eso hay también un tema personal. Su principal asesor, uno de los impulsores de todas estas calumnias, pues es una persona con la que yo tuve secciones cuando fue titular de la FEPADE, y que estuvo casado con mi esposa, y tiene una animadversión personal. Pero bueno, nosotros lo que hemos estado pensando, mi esposa y yo, es que somos hombre y mujer de leyes. Vamos a operar jurídicamente, vamos a presentar las demandas correspondientes, las denuncias, porque ya sobrepasaron un límite que no debieron de haberlo hecho. Insisto, el marco es que en este momento Cabeza Vaca es prófugo de la justicia y necesita desviar la atención, y por eso generó esta rueda de prensa. Y bueno, yo sigo impresionado con el modus operandi del engaño a empresarios, del engaño a funcionarios de la UIF, para poder tener información que acredite algo que no es cierto, que no existió, y que es una supuesta instrucción del presidente López Obrador para perseguir políticamente a Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, cada quien es artífice de su propio destino, y Cabeza de Vaca está pagando los errores que cometió durante su gobierno. Doctor, le agradezco mucho que nos haya hecho este par de puntualizaciones en torno al disenso y a lo que se ha visto en medios nacionales. Me voy a despedir de usted agradeciéndole su tiempo. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad, doctor, porque me parece que estoy obligado a preguntarle su reflexión de lo que pasó ayer en Morena, cuando usted era una de las caras más visibles de apoyo hacia Marcelo Ebrard. Bueno, Marcelo Ebrard es mi amigo, sigue siendo mi amigo. Él es la persona que me llevó a la Cuarta Transformación, que me presentó con el presidente López Obrador, y yo solamente tengo agradecimiento por él. También he hecho público mi interés de que encabezar en Querétaro los esfuerzos para que la Cuarta Transformación llegue al Estado, primero a partir del Senado, pero en este momento estoy pensando de manera monotemática en mi función como Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, y en la necesidad de ir
consolidando un sistema de procuración de justicia que sea cercano a la gente, que sirva para disminuir la violencia sexual, la corrupción, avanzar en el caso de la estafa siniestra, avanzar en la disminución del combate al huachicol. A diferencia de lo que ha pasado en Querétaro, donde el gobierno niega que exista robo de hidrocarburo, a pesar de que vemos que el ducto que va desde Salamanca hasta Tula pasa por San Juan del Río y afecta a tu mismo municipio de forma muy importante por los niveles y el incremento de violencia. La visión del gobierno de Hidalgo ha sido distinta, darnos cuenta de que existe, no negar la existencia del hecho y sí generar una política de cateos de aseguramiento, y que a pesar de que es competencia federal, poder, cuando existe algún tipo de delito del fuero común, como puede ser extorsión, como puede ser narcomenudeo, como puede ser robo de vehículos, generar políticas y casos para poder mantener en prisión o llevar a prisión ante los tribunales a los responsables del robo de hidrocarburo y después desglosar a la Fiscalía General de la República. Creo que en este momento eso es cumplir con el mandato que tengo por parte del gobernador Julio Menchaca, pero bueno, por supuesto que yo seguiré trabajando en los términos de que es necesario tener un cambio en Querétaro. Hay que pensar en la mejora de la carretera 57, necesitamos mejor plantear el tema del tren que vaya a Querétaro, que conecte con la AEFA con Querétaro. Necesitamos plantear el desarrollo en el semidesierto, disminuir la inseguridad en San Juan del Río. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Las facultades y posibilidades insospechadas de turismo en la Sierra Gorda, porque hay muchas cosas que tenemos que estar pensando y que es buen momento para reflexionar. En estos meses previos a el proceso electoral inicia el día de hoy, federal, pero en estos meses previos a las renovaciones gubernamentales que se darán el próximo año. Doctor, de nueva cuenta, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión. Abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Santiago Nieto. Nosotros nos vamos. Tenga un excelente día.